policía estatal de la Fuerza Civil del Estado de Nuevo León fue detenido luego de disparar contra un grupo de migrantes. El hecho se registró el pasado 15 de julio en el municipio de Linares, a 130 kilómetros al sur de Nuevo León, en la zona conocida como Las Crucitas. Sin embargo, luego de las investigaciones del Ministerio Público, se detuvo a la gente por poner en riesgo la vida de los ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los migrantes que resultaron heridos en dicha oportunidad son una niña de 5 años y una mujer de 35, ambas de Guatemala, así como un hombre de 35 años procedente de Nicaragua. Ninguno presentó heridas de gravedad, sin embargo, fueron trasladados a una zona para su resguardo. En dicha oportunidad, 5 policías persiguieron la camioneta donde eran transportados 17 migrantes y durante el recorrido realizaron varias detonaciones en contra del vehículo. Todo terminó cuando los uniformados embistieron la camioneta con su patrulla, quedando bajo investigación, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. El policía que sigue bajo investigación fue identificado como Giovanni, de 26 años. Es señalado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y abuso de autoridad. Y es que precisamente ahora este acto nuevamente de violencia, acto de discriminación en contra de los migrantes y sobre todo en contra de 2 migrantes guatemaltecas, una niña de 5, una mujer de 35 años y por supuesto un ciudadano nicaragüense, se da en territorio mexicano, ahora en el estado de Nuevo León y nuevamente por las fuerzas de seguridad. No hay una justificación cuando tú ves el reporte, allá no se llama Ministerio Público, se llama Procuraduría General, la que hace las veces del Ministerio Público, cuando tú ves que eran ciudadanos migrantes que iban en una furgoneta, es decir, en una camioneta, y que son de alguna manera interceptados por 5 agentes de la policía del estado de Nuevo León y les interceptaron con violencia, queriendo volcar la furgoneta. Salen corriendo, ¿no? Huyendo, ¿no? Temiendo por sus vidas y les disparan. Entonces, Sandy, hay que entender y hay que hacerles entender a las autoridades mexicanas, a las autoridades policiales, que ser migrante no es ser delincuente, que ser centroamericano no es ser delincuente y que hay que respetar la vida de estos migrantes. Obviamente, ahí estamos hablando por sobre todo nuestros migrantes guatemaltecos. Mira, Julio, aquí los protocolos de seguridad en el tema de el control de la migración irregular están fallando en México. Sin duda alguna, en varias ocasiones han demostrado esta situación que yo no sé si no se les ha capacitado a los policías el tema cómo abordar la situación de la migración irregular, incluso enfocada en materia de derechos humanos, porque recordemos que es un derecho humano y deben ser tratados dignamente. También no son delincuentes. Yo no sé si a los delincuentes incluso los tratan así, porque probablemente no. Imagínate, no, la verdad que no hay justificación, pero sobre todo sería interesante conocer entonces cuál es la capacitación que les dan para atender estas situaciones, porque si solo los capacitan para agarrar delincuentes, entonces ¿cómo les vas a pedir que traten con respeto y con dignidad humana? Exactamente. No lo van a hacer. Yo lo que veo aquí es algo muy delicado, probablemente hasta cierto dejo de racismo, cierto dejo de discriminación y por supuesto comparto contigo que el hecho, tal vez uno de los problemas que hay en México es que cada estado tiene su propia fuerza policial y que aparte está la Policía Federal y que aparte hay otros tipos de fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Obviamente es evidente que no tienen una capacitación, que no tienen una situación de derechos humanos para los migrantes, que no saben hacer un uso racional de la fuerza, pero por sobre todo que no tienen protocolos unificados y que están criminalizando a los migrantes centroamericanos. Entonces, esperamos también un pronunciamiento diplomático por parte del Estado de Guatemala en defensa de nuestros migrantes. Por supuesto, y no solo un pronunciamiento, Julio, sino acciones también en conjunto. ¿Qué seguimiento se le va a dar? Porque se logró la captura de uno de los policías, pero bueno, no solamente es una captura, es que se logre desarrollar también un juicio para que se determine el nivel de su responsabilidad y de esta forma también que pueda ser castigado conforme a la legislación mexicana. ¿Y cuál es el acompañamiento que se le van a dar también a las 2 migrantes que sufrieron estas lesiones? ¿Sabes una cosa? Si por alguna situación infortunada llegara a fallecer, por ejemplo, la niña de 5 años, la mujer de 35 años o el migrante nicaragüense, este policía, tal vez sin saberlo, estaría cometiendo o habría cometido un delito, que no solo es un asesinato, es un delito de lesa humanidad llamado
ejecución extrajudicial, las fuerzas de seguridad en contra de ciudadanos civiles. Y este es un delito perseguible que no vence nunca y que es de los 5 más graves que podemos encontrar actualmente en el mundo. ¿Vamos con unos datos, Julio? Claro que sí, vamos con unos datos, Sandy, ahí los tenemos en pantalla, y es que una vez más hay que resaltar un incidente negativo por parte de la policía mexicana atacando a migrantes guatemaltecos y dejando heridas de bala a 2 connacionales. Hay que empezar, Sandy, aclarando que el simple hecho de ser un migrante y de encontrarse en un estatus irregular, esto es claro, ¿no?, en un país, no lo hace un criminal automáticamente, para nada. Las fuerzas de seguridad de los países en donde las redes de trata de personas operan en esta área del mundo deberían estar capacitadas, concientizadas también para hacer uso racional de la fuerza y aplicar principios mínimos, aunque sea de derechos humanos. La utilización de un arma de fuego en general es permitida por parte de los agentes de policía, siempre y cuando sirva para responder de manera proporcional hacia una posible agresión que venga en contra de ellos. Pero aquí la agresión es provocada por las propias fuerzas de seguridad. Entonces, esto no lo podemos tolerar. Esto lo tenemos realmente que llevar hasta una etapa final en la cual este agente de seguridad sea presentado, sea juzgado y sea condenado, porque el hecho de lo que hizo ya lo hizo y pudo haber matado a estos migrantes. Y aparte de eso es el seguimiento que ojalá que las autoridades mexicanas le den a, bueno, cómo capacitan a su personal policial para este tema, por supuesto, porque imagínate, ya han ocurrido otros incidentes y este es uno que se va sumando a la lista. Es uno más. ¿Cuántos más se van a registrar? No solo de guatemaltecos, sino de migrantes a nivel general, Julio, porque sabemos que México es paso para cruzar a los Estados Unidos. Exactamente. Entonces también debería ser una materia que ellos deberían de manejar de mejor forma porque es el día a día que se está viviendo. Ya es muy frecuente. Ojo, claro, que aquí se pudo haber dado una tragedia que aunque sean menos personas es igual de grave en la magnitud de lo que pasó en el mes de enero en Tamaulipas, ¿no? Donde fueron muertos particularmente varios migrantes guatemaltecos provenientes del departamento de San Marcos. Esto ya no puede seguir pasando. Entonces la pregunta es, fuera de lo que están haciendo las autoridades mexicanas, y que qué bueno que pues ya se judicializó el caso, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo, no? Es decir, hay instituciones estatales como Conamigua que yo creo que deberían darle seguimiento a esto. Hay instituciones estatales, porque la migración es un derecho humano, otra vez, ¿verdad? Pero esto es pedirle peras al olmo, como la Procuraduría de los Derechos Humanos, que yo creo que más que pronunciarse deberían de estar haciendo algo, deberían de estar procurando este caso allá en México, pero acá no lo hacen, no se ve. Si ni siquiera se ve un pronunciamiento, menos le podemos pedir otra cuestión más. Entonces tenemos que ir, en primer lugar, por la vía diplomática, Ministerio de Relaciones Exteriores, pero la exigencia fuerte, como tú decías, al Estado mexicano para que castigue a estas personas y para que cambie la situación en el trato de las autoridades hacia los migrantes. Efectivamente, Julio, hay que hacer algo porque si no estas situaciones se van a seguir registrando, más personas van a seguir siendo víctimas de estos malos tratos y al final entonces no va a quedar aprendida la lección, que ese es el punto, acabar este problema de raíz. De raíz, hay que acabarlo. Vamos con otros datos porque es importante para ir dándole sustento al tema. Las autoridades mexicanas, Sandy, deberán investigar este incidente y Guatemala debe una vez más, como lo decíamos, pronunciarse, pero yo también estoy de acuerdo en ser más fuerte en cuanto el favor y la defensa de la integridad física de nuestros ciudadanos guatemaltecos migrantes en territorio mexicano. En materia de seguridad, es evidente que la diversidad de fuerzas policiales en lo municipal, en lo estatal y en lo federal en México no permiten guardar un mismo criterio y protocolos de actuación. Además, también hay que evidenciar que en muchos casos se puede percibir una discriminación, pero por sobre todo una criminalización de las distintas policías mexicanas hacia los migrantes centroamericanos y han tenido lamentablemente incidentes donde particularmente los afectados son migrantes guatemaltecos y esto no es justo, no solo no es justo, no es legal y no solo no es justo y no es legal, sino que no es humano. Totalmente no. Hemos mostrado para ustedes estos datos para que ustedes puedan ir pues también acompañando el análisis y pues discutiendo, incluso analizándolo en familia, con los amigos. Es correcto. Esta situación que sin duda alguna es preocupante. La migración es un tema que no se va a acabar.
Así es. No es una situación que inmediatamente se va a terminar, es una situación Para en la nada. cual las autoridades, las fuerzas de seguridad deben aprender a cómo sobrellevarla, pero sobre todo cambiarse ese chip de ver a los migrantes como delincuentes, sino verlos como seres humanos y que Ahí tienen está. que también resguardarlos. Tienen un plan de retención entonces o detención de las personas migrantes irregulares, comprendemos, porque también están entonces en protección de su territorio, pero hay formas de hacerlo y formas que son humanas. Pues como corolario perfecto a este tema, nos quedamos con ese mensaje. El migrante es un simple ser humano más que busca una vida mejor, jamás es un delincuente, o al menos no en la mayoría de los casos. Vamos a un breve receso porque regresamos con la parte informativa. Así es, por favor, no le cambie, siga con nosotros, ya volvemos. Recuerde que somos a la medida.